¿Qué tal? En este video les mostraré el proceso para crear un formato de exportar en CSV en Pathfinder Office. Este formato originalmente no está instalado en Pathfinder Office, por lo cual requerimos crearlo. Bien, nos vamos acá a utilidades, exportar, y en exportar vamos acá a seleccionar, podemos seleccionar desde aquí y editar lo que es el ASCII configurable para exportar, que sería esta opción. Configuración aquí para exportar, o creo uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo. En el nuevo puedo seleccionar acá y le pongo, vamos a ponerle CSV como nombre del formato. Puedo seleccionar una base, que sería en este caso aquí configurable, que es la que vamos a utilizar para crear nuestro nuevo estilo, o puedo llamarlo desde otra opción que haya creado anteriormente. Acá las partes importantes las vamos a revisar. Por ejemplo, en los atributos yo puedo seleccionar cualquier casilla de estas para agregarlo como parte del componente para exportar. ¿Ok? En unidades, acá ajusto todo lo que tiene que ver con unidades. Y en filtro de posición, esta parte es importante. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior. Si le mantengo la casilla sin marcada, exporta todo aunque no esté corregido. Si la dejo sin marcar, me exporta solamente lo corregido. Acá sistema de coordenadas, también importante. Tenemos seleccionado utilizar este sistema de coordenadas, que es el que utilizamos acá en Panamá, y aquí el ASCII configurable es la parte importante del proceso. En ASCII configurable tenemos dos opciones de archivo. Tengo un archivo, que es la primera opción, que es el conjunto de archivos por tipo de característica. Me genera un archivo por cada característica, ya sea línea o área o punto. O este me genera un solo archivo para todas las características, punto, línea o área. Ok, vamos a usar la primera opción, vamos a darle nuevo y acá le pongo un nombre a esta plantilla. Esta plantilla será la que dé forma mi ASCII. Abre el macro, esta es la opción macro, y comenzamos a trabajar. Bien, tenemos esta parte acá, que es la extensión de la salida. Aquí donde ponemos el CSV. Podemos crear para que aplique a todas estas características o para que aplique algunas. En este caso utilizaremos solamente la opción de punto. Si quisiera una para líneas, coloco una para líneas y otra para área específicamente, para que cada una tenga un modelo diferente. Acá usar plantilla como cabecera, puedo utilizar las opciones de los escritos que están aquí, que vemos a continuación. Filtro de campo, columna fija, si es la separación por columna, o delimitado. En delimitado habilita lo que son las opciones coma, punto y coma, entre otros, y tengo una variedad. ¿Okay? Si pongo otros, aquí me permite seleccionar un patrón que sean otros. En texto tengo entre comillas, ¿ok? Puedo habilitar ninguno o las tres opciones que tengo ahí. Y el decimal separado por punto o coma dependiendo de mi ubicación geográfica. Bien, vamos a agregar algunos campos. Para agregar estos campos es muy sencillo. En el orden que los ponga van a aparecer los datos. En este caso vamos a poner norte, este y la elevación. Agregaremos el ID y el nombre, el ID de la característica delante y el nombre de la característica atrás. Ya con esto listo, vamos a hacer este primer ejemplo, le damos a aceptar. Ok, aquí aparece, le damos a aceptar y procedemos a hacer lo que es exportar el dato. En este caso, yo tengo aquí ubicados mis archivos, tanto la entrada, que es el 1.core, y la salida, su ubicación, que ya le voy a definir a continuación. Okay, aquí lo defino la salida, donde quiero que quede. Por defecto está en la carpeta de exportar en GNSS Project. Okay. Ya con eso listo, le damos a aceptar, se hace la transferencia y ahora vamos a revisar nuestro Excel. Okay. Y aquí tenemos nuestro Excel. El ID, norte, este, elevación. La elevación es con respecto al nivel medio del mar, ¿okay? No con respecto al elipsoide, porque así lo decidimos. Y aquí están las características, un punto genérico, el nombre de la característica y el ID 1, 2, 3, 4 de secuencial. Bien, esto es muy sencillo prácticamente acá. Acá entonces vamos a proceder a jugar un poquito más con el tema de la edición de las características. ¿Okay? Vamos a utilidades, exportar. Llamar asistente, ya lo tenemos ahí, le damos propiedades, vamos a modificar porque estamos dentro de aquí configurable y aquí editaremos esta parte para poder darle un poquito más de sentido, para poder jugar con esto básicamente, para que puedan ver lo que se puede y no se puede hacer. Bien, vamos a editar todo esto y vamos a hacer algunas modificaciones.
Les exhorto a que jueguen un poquito con esto para que acomoden los datos a su forma y puedan entregar datos en Excel que les puedan ser funcionales o no. Recuerden que usar plantilla como cabecera, esa parte de ahí, esas plantillas yo las puedo, si lo elimino, él nada más va a mostrar los datos sin lo que vimos en el Excel anterior del ID, norte, este, elevación y demás. Eso no va a aparecer. Bien, aquí prácticamente nada más uso los comandos. Una parte importante, aquí donde dice texto, 2 puntos me permite ingresar un texto predefinido, como por ejemplo en este caso UTM, que es lo que estoy utilizando. ¿Okay? ¿Ya? Aquí prácticamente, como pueden apreciar, solamente es cuestión de seleccionar y ubicar la información. Bien, aquí tengo ya un ejemplo desarrollado. Lo edité un poquito, ahí lo tienen como ejemplo. Y ya con eso configurado, recuerden que el de texto es el único que me permite ingresar campos de letras adicionales que no están escritas acá. Okay, por ejemplo, en texto le puedo poner hola, por decir algo, y él me lo escribe en la parte que vamos a revisar a continuación en el Excel. Okay, me va a poner la coordenada norte, este, elevación y código en esa forma, y la cabecera va a contener esta información. Bien, y vamos a introducir coordenadas en latitud, longitud y altura elipsoidal, que es la que estamos viendo acá. Y esta parte de horas GPS me va a introducir la hora y la fecha en que se tomó ese punto. Vamos a dar a aceptar. Vamos a proceder a exportar y demás. Ok, ya se genera. Vamos a sobreescribirlo. Cerrar. Y aquí tenemos el Excel ya entregado. Como podemos ver, tenemos las coordenadas de latitud, longitud, UTM por cada uno de los bloques. Bien, una cosa que se me olvidó mencionarles antes que termine el video, había un campo que sea atributos en la parte de ahí de ASCII configurable. Ese me jala los atributos completos de lo que yo he levantado, ¿okay? De mi diccionario de datos. Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Okay? Bien, prácticamente eso sería todo lo que les podría mostrar en este video. Aquí vamos a revisar aquí los atributos y ahí yo puedo descargar los archivos. Bien, espero que el video les sea de utilidad y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.